y su tío, su primo, lejano por allá, y usted no sabe ni quién era. Pero llegó una persona y le dijo que usted es portadora de una herencia, que usted es portadora de algo grande. Y usted empieza a imaginarse las vacas, se empieza a imaginar el trigo, se empieza a imaginar las gallinas, todo lo que usted pueda imaginarse, porque le dice que es una herencia enorme y va a ser algo bueno para usted y que va a dar mucho fruto para que usted prospere. Pero también la persona que se le iba a dar muere y ya no hay nadie que se le entregue. Qué caso, ¿verdad? Pero hay una promesa, hay un llamado que en un momento va a llegar. Vámonos al libro de Josué, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Josué, capítulo 1, versículo 1. Santo es el Señor. Mientras usted lo busca, siéntase con la libertad de adorar a Dios. Motívese a usted mismo y diga: yo vine a adorar a Dios. Josué capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Oremos. Dios de gloria, gracias, mi Dios, por este momento tan especial, Padre, que nos permites, Padre, entrar por esas puertas, Padre. Nos permites, mi Dios, aleluya, adorarte en esta noche, aleluya. Reconocer, Padre, dentro de nosotros, Padre, que a dónde iremos, Señor, si solo usted, Padre, tiene palabra de vida eterna, Padre. Palabra viva, palabras que conmueven los corazones a adorar tu santo nombre, Padre. Bendícenos en esta noche, Padre. Llénanos sobre todo de tu presencia y que tu Espíritu Santo, Padre, haga un cambio, Padre, de motivacional, Padre, para adorar tu santo nombre en esta noche. Gracias, Padre, a usted le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les hablaba al principio de una herencia, ya que en este capítulo de Moisés, capítulo 1, hay un acontecimiento, pero también hay algo de tristeza y de dolor. El libro de Josué comienza con un hecho muy triste de la muerte de Moisés, el cual era un líder, era el vaso que Dios había escogido para sacar al pueblo de Israel de esclavitud. De un lugar donde el pueblo de Israel no era libre, digamos de esta manera. De un lugar donde el pueblo de Israel lo obligaban a hacer cosas que aún ni ellos querían, pero debido a que ellos no se valían por sí mismos, le pertenecían a alguien en ese momento. Y Dios viene y llama a Moisés para ser libertador, para ser portador de una promesa a aquel pueblo que estaba en angustia, que estaba en dolor. Y este pueblo en ese lugar, sufriendo, siendo golpeado, siendo dañado, Dios se acuerda de él y manda a Moisés al rescate de este pueblo. En los libros de Éxodo podemos ver desde toda la historia, desde el comienzo del nacimiento de Moisés en el capítulo 2, el llamamiento de Moisés en el capítulo 3 y finalmente la muerte de Moisés en Deuteronomio 34. Moisés era un hombre que era admirado por el pueblo. Lo tenían en una alta estima como un profeta de Dios, digámoslo de esta manera. Era un hombre que hablaba con Dios directamente y lo conocían como que aquel que hablaba cara a cara con Dios, como quien hablaba con un amigo. Imagínense el lugar o el estándar que Moisés tenía para el pueblo de Israel. Y llega el acontecimiento
de que Moisés ha partido. De que Moisés iba a partir. De que Moisés iba a ser llevado con Dios. En Deuteronomio 31:6 dice: cuando Moisés está despidiendo del pueblo, cuando Moisés está todavía en vida, despidiéndose de todos ellos, él le dice: esforzaos y cobrad ánimo. Esforzados y cobrad ánimo. Sabiendo él de que había tristeza en el pueblo de Israel, porque había sido ya les había avisado de que pronto iba a ser llevado, él les decía: esforzados, tened ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. A pesar de que Moisés sabe que va a ser tomado, él anima al pueblo. Usted ve el nivel de liderazgo de este hombre. Sabiendo de que él ya iba a ser llevado, iba a partir con Dios, él viene y le dice: animaos, esforzados, cobrad ánimo, porque Jehová nuestro Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero Dios va a estar con ustedes. Yo seré llevado, pero aquel que me llamó es el que va a estar con ustedes. Usted puede entender la magnitud de palabras que este hombre le está diciendo al pueblo. De que no tengan miedo, porque muchas veces nosotros sentimos miedo. Cuando aquello que tenemos, cuando aquello que queremos se nos quita y nos hallamos desnudos sin aquella cosa que tanto necesitamos para caminar. Sentimos temor, sentimos miedo. Y Moisés sabía que esto estaba pasando con este pueblo. Él entendía de que el temor iba a llegar, que ellos no iban a querer caminar, que ellos ya no iban a querer seguir buscando a Dios o seguir caminando hasta la tierra que Dios les había prometido. Aquella tierra por herencia que fluía leche y miel. Había una herencia. Había algo para este pueblo. Pero estaban en un momento decisivo. ¿Cuál es tu momento decisivo en esta noche? ¿Vamos a echarnos para atrás o vamos a seguir peleando la batalla de la fe? ¿Vamos a decaer o nos vamos a parar firme en la roca que es Cristo? ¿Nos vamos a alejar o nos vamos a acercar a Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y Moisés, como ve esto, llama a Josué y le dice: en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres, que le daría por heredad. En el capítulo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Al pueblo le dijo: esfuércense, cobren ánimo. A Josué le dijo: Jehová va delante de ti. Jehová es el que pelea por ti. Jehová es el que te da aquellas promesas. Aquí hay un pueblo que está cargado de promesas. Aquí hay un pueblo que Dios en un momento determinado le dijo que iba a ser un pueblo bendecido. A usted Dios en un momento le ha hablado, y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una palabra diferente. Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que mantenernos siempre firmes en la roca que es Cristo, en la roca inconmovible. Después de la muerte de Moisés, en Deuteronomio 34:8, el pueblo pasa un momento de luto. ¿De cuánto tiempo? De 30 días. Un momento de sufrimiento, un momento de dolor,
porque aquel líder les había sido quitado. Y mientras ese tiempo de duelo, el pueblo está llorando, el pueblo está buscando, el pueblo está sufriendo por el líder que ha sido quitado de ellos. Recuérdese que Josué ha sido presentado al pueblo, pero hasta este momento no se había manifestado la presencia o el poder de Dios en la vida de Josué. Josué sabía quién era Dios. Josué sabía qué es lo que hacía Jehová, cómo movía, cómo aquellas montañas temblaban cuando la palabra de Dios era pronunciada. Cómo Moisés descendía de aquella montaña con la presencia y la gloria de Dios. Josué podía entender todo lo que estaba pasando alrededor de la vida de Moisés. Pero él todavía no había experimentado físicamente eso. Lo había visto, había observado. Pero después de la muerte de Moisés, dice en el Deuteronomio 34, 9. Después que se cumplieron los días de luto de Moisés, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Después que se cumplió ese tiempo de luto, Moisés fue lleno de sabiduría. Moisés fue lleno de la presencia de Dios. Moisés desde ese momento era otra persona porque estaba lleno de la gloria de Dios. Josué pudo entender quién era Dios, lo que significaba servirle a un Dios todopoderoso. Dice, después que se cumplieron los días de luto de Moisés, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. De la misma manera que Jehová bendecía y guiaba a Moisés, de la misma manera guiaba a Josué. Y era lleno de la presencia de Dios, porque Dios era el momento de que hablara y actuara por medio de este hombre. Mi fe está por encima de todo pronóstico. El pronóstico en ese momento decía que ya no había escapatoria. Ya el hombre de Dios había tomado, ya había sido tomado. El pronóstico decía de que tal vez había que regresarnos atrás a comer cebollas, ajos y a ser esclavo nuevamente. Pero había un llamado de parte de Dios. Había una herencia que no había que dejarla por nada. Había algo a que ir a tomar, a tener posición de ella, porque ya era para el pueblo. Pero el pronóstico decía de que no se podía. Recordar de dónde Dios nos ha sacado y las promesas que Dios tiene para nosotros es un beneficio que nos ayudará a servirle de mejor manera a Dios. Muchas veces nos dicen, no, mire hacia atrás. Mire hacia atrás de donde Dios lo sacó, para que usted le sirva de verdad a Dios. Mire cómo andaban aquellos drogaditos allá tirados en el suelo, que no valían nada, que éramos de lo peor. Pero de ahí Dios sacó a esos drogaditos que ahora están predicando la palabra de Dios. Y esos testimonios de esos hombres han llamado a muchos hombres a servir a Dios. Yo he escuchado personas que decían, para mí la cerveza o el vino era lo mejor. Yo dormía, me despertaba con ello, amanecía en una cuneta. Amanecí en una esquina. No sabía dónde iba a amanecer el día siguiente. Y de ahí Dios me sacó. Y de ahí Dios me libertó.
Y cuentan sus testimonios. Y esos testimonios ayudan a que otros vengan a los pies de Dios. La fe de uno tiene que estar por encima de todo pronóstico. Recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué éramos allá en Egipto? Imagine que este pueblo, a pesar de todas las bendiciones que tenía de parte de Dios, querían regresar hacia atrás. Porque ellos sabían de dónde venían, pero no reconocían la gloria y la presencia de Dios que lo guiaba. Una presencia que de día iba con ellos con una columna para que no se fatigaban. Y de noche con una columna de fuego para alumbrarles y espantar todos aquellos animalitos que los podían matar, las culebras, las serpientes y todo lo demás. Y caminaban. Y Dios los guiaba. Y Dios mostraba su gloria, su poder. Era palpable, hermano. Imagínense que nosotros que no lo vemos, creemos y le buscamos. Dice la palabra que somos bienaventurados. Imagínense, bienaventurado, bendecido de parte de Dios. Porque aunque no lo vemos, pero creemos a la palabra que está escrita aquí. Esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es inspirada por el Dios verdadero. Gloria sea el nombre de Dios. Los pronósticos, como le decía que ya no había para más. Pero la realidad y la fe decía que Jehová estaba contigo. Te puede decir el médico, te puede dar un pronóstico, tienes cáncer. En tanto tiempo tú vas a morir. Pero ¿qué es lo que dice tu fe dentro de ti? El pronóstico puede decir eso, pero mi fe dice que Dios llevó mis enfermedades. La palabra de Dios dice que Dios llevó mi enfermedad y hoy sano en el nombre de Dios. Escuchamos a nuestra hermana decir que ella tenía cáncer y ella decía, no, yo no acepto eso, yo no acepto eso, yo no lo acepto. La fe es la que va a cambiar todo en tu vida. La fe es lo que va a cambiar aquel pronóstico que te dieron, que tal vez por un lado puede ser cierto que tengas esa enfermedad, pero Dios es el que cambia. La última palabra no la tiene el doctor, la última palabra la tiene Dios. Yo pequeño, de unos 12, 13 años, jugando pelota en la calle, me pasó un camión por encima y estoy vivo. Y el otro que iba al par de él le dijo, mira quién tienes abajo. La llanta en esto de aquí. Un camión, hermanos. Un camión de esos que cargan naranjas allá, pastor. De esos camiones me pasó por encima. Y no me pasó nada. Mi bicicleta que andaba estaba hecha pedazos, así doblada todo. Y cuando el hombre se bajó asustado, me vio y me levantó. ¿Qué tienes? No tengo nada. Yo salí corriendo. Dios tiene algo, hermanos. Cuando Dios te tiene a ti preparado para algo, pase lo que pase, el enemigo no te va a matar. No te va a matar el enemigo porque Dios ya tiene una promesa para tu vida. Andaba arriba de aquellos palos brincando de mangos. Me caía y me levantaba como nada. Porque Dios cuida de sus hijos. ¿Cuántas veces Dios no te ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios no te ha abrazado? ¿O ha pasado momentos difíciles en el cual tú dices, ya no hay remedio? Ya no puedo hacer nada. Y Dios tiene misericordia. El pastor nos hablaba de la mujer de aquel flujo de sangre. 12 años padeciendo.
pasando ese azote, ese sufrimiento, siendo despreciada. Podemos hablar de esta manera, 12 años, pero imagínese 12 años alejada de su familia. La miraban como una mujer impía, como una mujer que no valía nada, despreciada. No podía estar entre medio del pueblo porque la podían matar. Era una mujer inmunda. Pero Dios tenía un propósito para ella en sus últimos momentos. Dios la liberó de esos procesos tan difíciles que ella estaba pasando. ¿Será que en medio del proceso nos vamos a afligir? ¿Vamos a sufrir? ¿Vamos a llorar? La fe, hermano, es aceptar lo que Dios hace por nosotros. A nosotros nos dice que la fe es la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Y va a seguir teniendo fe estando enfermo? Eso también es fe. ¿Va a seguir teniendo fe estando en cama? Eso es tener fe. En medio del proceso, en medio de la dificultad, nuestra fe se tiene que encender, amado hermano. Pablo decía, 3 veces he pedido que quite este aguijón de mí. Y él me dice, bástate de mi gracia. Porque en ese proceso por el cual Dios nos hace pasar, ahí es donde se manifiesta el poder de Él. ¿Usted cree que Sadrach, Mesach y Abednego no tenían fe en el horno de fuego? Ellos tenían fe. Sepa, oh rey, que solo a Dios serviremos. Y si usted nos mete ahí, también sepa que Dios nos va a sacar de ahí. Imagínese esa fe. Una fe guerrida. Es decir, usted está pasando por esto, usted tiene esto. No. Yo creo que Dios me ha libertado. Yo creo que Dios tiene algo maravilloso para mí. La fe es aceptar lo que Dios hace, sea cual sea el propósito, el proceso que estés pasando en estos momentos. Dios se manifestará tu gloria a tu favor. Dios va a manifestar la gloria de Él a nuestro favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, aquellos hombres de antaño. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Usted mira la tierra y usted y yo somos polvo, hecho de esa tierra. Usted no puede ver en esa tierra un ser humano, pero Dios en su creación sopló aliento de vida y nos formó de lo que no se ve. Dios creó los ángeles, dice la palabra. ¿De dónde? De la nada. No usó nada para crearlos, los creó. Porque Dios es poderoso. Nuestra fe tiene que elevarse a la máxima 100 o a 1000. En el momento más difícil, o en los momentos cuando íbamos corriendo para el hospital con nuestros hijos enfermos, pero decíamos, no, el Señor los va a sanar. El Señor los va a sanar. Todos los que tenemos hijos hemos pasado por ahí. 3, 2 de la mañana, 4, 5, 6, amanecemos y vuelve a empezar otro día y estamos ahí. Pero con nuestra fe firme de que Dios tiene la última palabra. Confiar en Dios sobre todas las cosas. Salmos 27:1.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de su vida. Jehová es la fortaleza de su vida. Por eso es que le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Jehová es la fortaleza. En este versículo el salmista expresa la confianza en Dios como su protección y como su fuente de seguridad, alimentando cualquier temor o amenaza a su vida. Imagínense. El salmista decía: Jehová es la fuente de mi vida. ¿De quién voy a temer? Si Dios creó todas las cosas, yo soy hijo del rey. Usted es hija del rey. Usted es llamada por el Dios mismo. Aleluya. Josué en todo fue obediente. Josué en todo fue obediente. Fue un buen servidor de Moisés y después un buen servidor de Dios. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que buscar a Dios. Muchas veces nos puede decir: no, quédate en tu casa. ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia? Tenemos que buscar de Dios. La palabra nos dice: sé santo porque Dios es santo. Busca el reino de Jehová y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Aleluya. Cuando Dios llama a una persona, Dios la respalda. Amén. ¿Estamos de acuerdo en este punto? Cuando Dios llama a una persona, Dios pone su respaldo sobre esa persona. Dígame 3 hombres que Dios ha llamado: Elías, Samuel, David. El sucesor de Elías, ¿quién era? Eliseo. El sucesor de Moisés, ¿quién era? Josué. Y los sucesores de Dios en la tierra, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos predicando la palabra. Porque Dios nos dejó ese mandamiento de ir y predicar a toda criatura. O sea, si nosotros nos vamos a través de la Biblia, usted va a ir viendo que hubo un sucesor, después otro, después vinieron los profetas, primero vinieron los sacerdotes, después esto, después lo otro, después lo otro. Siempre algo iba sucediendo a otra persona. Después vino Jesucristo a rescatarnos, a llamarnos, y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al final fuimos enviados. Entonces, esforcémonos y seamos valientes, porque Jehová, su Dios, mi Dios, estará con usted. No lo dejará ni lo desamparará. Solo cuida de guardar la palabra de Dios y no desviarte ni a diestra ni a siniestra. No irte por un lado ni por el otro, sino que buscar y apartarte del mal. Dios le bendiga. Yo predico corto, pero Dios habla. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia.